Hola mis niños de Gedeones. Una vez más estamos reunidos en esta clase con su maestra Isabel Quesada. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar y a poner esta clase en manos del Señor para que el Señor haga que esta palabra caiga como una semilla en tierra fértil y de fruto. Cerremos los ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque permites, Señor, estos espacios para poder aprender y aprender de ti, de tu palabra, para poder conocerte cada día más. Señor, haz que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, que caiga en tierra fértil, que dé fruto y que nunca se aparte de nosotros. Señor, tú eres bueno, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis niños, el día de hoy el tema es el siguiente: el pecado, problema del hombre. El pecado. Es un tema, pues, que muchos dicen, bueno, ¿qué es pecado? Ah, no, entonces todo es malo, todo es pecado. Mi papá y mi mamá me dicen que todo es pecado. No, bueno, entonces vamos a aclarar esas dudas. ¿Qué es en sí el pecado? Para que podamos entenderlo en lenguaje más sencillo. En Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos lo bueno es porque estamos haciendo lo malo. Eso es pecar. También si omitimos, o sea, como que yo sé que debo hacer esto está bien, esto es bueno, pero ay, no me hago el loco. Eso también es pecar. ¿Listo? ¿Qué es pecado? Por ejemplo, con el Señor, para que lo resumamos. Pecado es desobedecer y hacer cosas malas que van en contra de la voluntad de Dios. Cuando yo voy en contra de la voluntad de Dios y hago cosas que yo sé que a Él no le agradan, estoy pecando. ¿Cómo también puedo pecar? Cuando peco contra mi prójimo, o sea, contra mi hermano, contra mi compañero, contra mi familiar. ¿Cómo puedo pecar? Al ser orgulloso, al ser arrogante y pensar que yo todo lo sé. Este pecado se llama orgullo, porque la verdad absoluta no la tenemos. Tenemos que tener en cuenta también a los demás, lo que piensan, lo que sienten. Entonces no puedo ser arrogante ni orgulloso. También peco cuando, por ejemplo, uso un mal lenguaje y cuando juro contra Dios. ¿Cómo puedo yo jurar contra Dios? Mintiendo. Diciendo, no, seguro, delante de Dios, sí, sí, segurísimo, estoy pecando. Por ejemplo, el chisme es otra forma de pecar. ¿Por qué? Porque estoy levantando falsos testimonios. Chismear es hablar del prójimo sin saber las circunstancias que llevaron a ese suceso. Chismear es juzgar, ¿vale? Entonces no somos quien para juzgar. Eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Cómo puedo asegurarme de no pecar? Porque entonces uno dice, ay, no, y entonces ahora yo cómo me doy cuenta si estoy pecando o no estoy pecando. Porque es que una cosa es ser orgulloso y otra cosa es que yo me moleste y pues que respeten que estoy un poco enojado. Bueno, yo te voy a decir cómo puedes asegurarte de no pecar. Primero, conociendo la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Sencillo, estudiando su palabra y congregándome, ¿ok? No puedo dejar de lado que debo congregarme y debo estudiar su palabra. Si yo no estudio su palabra, ¿yo cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a saber cuáles son las normas que Él quiere que yo siga? Entonces, al conocer la buena voluntad del Señor, ¿qué debo hacer como siguiente paso? Pues aplicar ese conocimiento. Debo actuar conforme a lo que aprendí. Ah, ok, yo me acuerdo que en la iglesia predicaron y me dijeron que yo debía actuar de tal manera. Mi maestra también me dijo que yo debía perdonar si alguien pecaba contra mí.
Entonces, alguien peca contra mí, esa persona se arrepiente, pide perdón, él ya está libre de culpa. Pero si tú no perdonas, entonces ahí ya quién pecó, el otro ya está libre. Ahora, ¿vas a tú a cargar con esa culpa? No, no peques, perdona, porque a eso estamos llamados. ¿Cómo comenzó el pecado? Vamos a estudiar un poco cómo comenzó, o sea, ¿por qué nosotros pecamos? ¿Por qué no podemos estar libre de esto? ¿Por qué tenemos que batallar con esto? Bueno, el pecado comenzó hace muchísimo tiempo, muchos años, muchísimos, o sea, estamos hablando de milenios, o sea, que son miles de años. Cuando Lucifer, que era el ángel más hermoso, más amado por el Señor, que cantaba espectacular, se sintió orgulloso. Ah, es que yo soy, es que yo tengo, el por qué me manda, el por qué me dice, ¿vale? Y se sintió envidioso. Él quería ser como Dios y debido a su orgullo fue expulsado del cielo. ¡Ah! Él no quiso cambiar, él se volvió orgulloso y el Señor tuvo que sacarlo porque es que no, una persona orgullosa, una persona rencorosa, no puede llamarse hijo de Dios porque eso no es lo que él predica, ¿vale? Aquí en la tierra, el nombre de Lucifer cambió a Satanás. Satanás era un ángel, sí señor. Satanás es un ángel caído, pero en un tiempo, mucho atrás, muchísimo tiempo, fue un ángel amado por el Señor, pero él no supo corresponder ese amor y no quiso aprender. Por eso debemos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para aprender. Sí podemos cometer el error, podemos caer en él, pero si queremos agradar al Señor, si aprendemos de Él, vamos a caer en la cuenta y decir, hombre, sí, estoy fallando, voy a mejorar, voy a cambiar, perdóname, yo puedo ser diferente. Ese es un hijo de Dios, el que sí cometió el error, pero se arrepiente, ¿ok? Y no lo vuelve a hacer. No, Satanás quería seguir siendo así y él quería suplantar a Dios. Entonces Dios lo tuvo que expulsar. Él tomó como objetivo, Satanás, hacer pecar a la humanidad. ¿Para qué? Para de una u otra manera vengarse de Dios, para entristecerlo. Entonces, ¿nosotros vamos a contribuir a que Satanás logre lo que quiere? Pues no, nosotros vamos a luchar por ser diferentes. Adán y Eva fueron engañados, sí, fueron engañados y Satanás hizo que ellos comieran del árbol prohibido, donde Dios le dijo, no toquen ese fruto, coman de lo que quieran menos ese, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Pues pecaron. ¿Por qué? Porque desobedecieron, ¿vale? Ese pecado trajo al mundo la mentira, el engaño, el robo, el odio, la tristeza, la angustia, la enfermedad y lo más terrible de todo, la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte física también. Entonces el pecado solo trae dolor, solo trae tristeza, todo lo trae amargura, el pecado no trae nada bueno. Entonces, ¿por qué lo queremos en nuestra vida? Pues no, tenemos por eso que aprender del Señor, que aprender cuál es el camino que Él nos quiere mostrar. ¿Cómo podemos ser buenos con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos? Porque nosotros mismos también debemos amarnos, ¿vale? Pero entonces, si no estudiamos su palabra, si no asistimos a la iglesia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta Dios qué quiere de mi vida o qué quiere para mi vida? ¿Vale? Bueno, ¿por qué pecamos? Listo, el pecado empezó cuando Lucifer hizo eso, ¿vale? Que se creyó igual a Dios o mejor que Dios. Y en la tierra cuando él engañó a Adán y Eva porque quería hacerle daño a Dios. Entonces ahora vamos a estudiar por qué pecamos, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nacimos pecadores.
heredamos el pecado de Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios. Ustedes saben que hay algo que se llama herencia. Por ejemplo, herencia genética. Tú te pareces a tu papá o a tu mamá. Eso es herencia. Ay, heredé los ojos de mi mami, el cabello, el color de piel de mi papá. Eso se llama herencia. ¿Ok? Entonces, se supone que Adán y Eva heredaron todo lo de su padre, que es Dios. Entonces Satanás quiso venir a corromper eso, volverlos pecadores. Como Dios los tuvo que castigar y sacarlos del paraíso, del Edén, ellos, como fueron los primeros seres humanos en esta tierra, pues heredaron hacia nosotros ese pecado original. O sea, esa es nuestra naturaleza. ¿Somos buenos? Sí, porque el Señor nos dio eso. Dios nos santifica, Jesús nos santifica. Pero también tenemos una naturaleza que es pecaminosa. En Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Vale? O sea, en un principio era eso. Adán y Eva pecaron y de ahí en adelante heredamos el pecado y todos empezaron a pecar. Entonces no tenemos la gloria de Dios. Eso es lo que origina el pecado. Eso es lo que desencadena el pecado. Esa es la consecuencia del pecado. Estar destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Pero, aunque está el problema, Dios también tiene la solución. Nos ama tanto que Él dice, ok, está este problema. Tú cometiste este error, pero tú eres mi hijo y te amo. Entonces yo te voy a dar una herramienta. ¿Cómo podemos ser perdonados por nuestros pecados? Pues sencillo, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, como les dije, espiritual, emocional, física, psicológica, familiar, daña todo, ¿vale? Pero entonces aquí dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 3:24 y Romanos 6:23 nos ratifican que el Señor nos ha redimido, que ese pecado original, cuando nosotros aceptamos que el Señor es nuestro Dios, cuando no queremos seguir pecado, cuando no queremos seguir pecando, cuando nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados, hemos sido sellados y vivimos bajo sus estatutos, el Señor nos redime, ¿vale? Entonces, sí podemos cometer errores porque somos seres humanos y esa es nuestra naturaleza. El pecado es nuestro gran talón de Aquiles. Si no, ya estaríamos en el cielo, seríamos santos, no necesitaríamos tanto estar sujetando nuestra carne. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado herramientas, Él nos dio la salida a esta difícil situación. Aunque pecamos, Dios proporcionó el don de la vida eterna y del perdón al hacerse hombre y morir por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Jesús quiere borrar tu pecado. Debes reconocer tu error. Ese es el primer paso. Hacer lo que Dios te pide que hagas, o sea, ser obediente a su palabra. Y algo súper importante, no volver a cometer el mismo error. Porque ¿qué ganamos con, ay, la embarré? Pido perdón. Y digo, sí, ay, ya me perdonaron. Y vuelvo y lo hago. Y como intencional. No, tenemos que decir, bueno, no lo vuelvo a hacer. Y luchar porque eso sea real en nuestras vidas. Entonces, mis niños, ya entendimos qué es el pecado, dónde se origina y cómo el Señor me redime de ese pecado, ¿vale? Y también qué debo hacer yo, qué debo aportar yo para poder que ese pecado no continúe en mi vida. Ya saben, el pecado trae muerte, tristeza, amargura, mentira. El pecado es originado ¿por qué?
por Satanás. Pero el Señor es quien nos da la salida. Él solo nos trae bendición. Entonces, niños, no olviden esta palabra. Siempre ténganla en su corazón. Que el Señor Jesús les bendiga. Les amamos en el amor del Señor y cualquier duda estamos atentos. Dios les bendiga. Un abrazo y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Padre Santo, tú eres bueno. Eres fiel, Señor. Gracias porque abres nuestro entendimiento. Gracias porque a través de cada persona, de cada maestro, de cada culto, Señor, tú hablas a nuestros corazones. Señor, te pido que bendiga la vida de estos niños, sus familias, Señor, y que concedas todas las peticiones de su corazón. Pero aún más importante, que nunca, nunca se aparten de tu camino, que siempre caminen contigo. Entonces, como les dije, les amo en el amor del Señor y espero que nos veamos muy, muy pronto. Dios les bendiga.